Hola, sed bienvenidos, como siempre, una semana más a Claves del Misterio. Nosotros estamos encantados de teneros por aquí, una semana más, emitiendo desde nuestra casa, desde Onda Vallecana, para todos vosotros. Un saludo, como siempre, a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Perú, desde Ecuador, desde Argentina, aquí en Europa también, en Italia, en Francia y por supuesto en España. Esos mensajes que nos hacéis llegar, esos ánimos, muchas gracias a todos por vuestro aliento y vuestras palabras. Soy vuestro amigo y compañero Abel Rangel y junto con Elisa Carbonell nos vamos a ocupar durante la próxima hora aproximadamente de traeros esos misterios que tanto os gustan. Y es que, amigos, antes de empezar, un saludo para todos vosotros. Mucho ánimo en este nuevo año que está empezando. Ya queda poco para que llegue la primavera, para que deje de llover y para que comience el buen tiempo. Así que vamos con ello. Un saludo para todos y sin más vamos a comenzar con una introducción que nos trae nuestra compañera Elisa Carbonell. Comenzamos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Buenas noches, soy Elisa Carbonell y hoy, desde los estudios de Onda Vallecana, tenemos una pregunta para vosotras. ¿Creéis que vuestra mente es solo vuestra? ¿Creéis que es un lugar íntimo y propio? ¿Y si la mente humana pudiera ser reprogramada? Igual tenéis charlas de café sobre el boom de la inteligencia artificial en estos últimos años, pero el plantearse la mente humana como un campo de investigación en el que la ciencia pueda intervenir, moldear, manipular, es ya un tema viejo, desde la Guerra Fría, por ejemplo, en la que una vez más el lado oscuro del poder, del Estado y de la ciencia trabajan juntos para conseguir más poder, más control, más miedo. El proyecto MK Ultra fue pensado, financiado y ejecutado por instituciones públicas. La CIA necesitaba investigar en el control mental y antes que el enemigo. ¿Hasta dónde se puede llevar al ser humano antes de que deje de ser dueño de sí mismo? ¿Y si al manejar la mente humana puedo manejar las voluntades, las decisiones, el curso de la historia? Puedo jugar a ser Dios. El individuo ya no existe. La libertad ya no existe. Abel nos va a narrar todos los entresijos de las investigaciones y experimentos secretos, sus motivaciones, su ocultismo, sus excentricidades como la práctica con drogas alucinógenas y otras técnicas de manipulación psicológica, y las consecuencias nefastas y silenciadas de toda esta búsqueda de control y poder, siempre bajo el velo de lo prohibido, las no limitaciones éticas, aunque siempre ejecutado desde el poder del Estado, la ciencia y en nombre de la seguridad nacional. ¿Quiénes fueron esos peones del proyecto MK Ultra? Cobayas,
ciudadanos considerados prescindibles. ¿Y tú? ¿Qué tipo de ciudadano eres? ¿Bajo qué experimento estás? Hay historias, amigos, en la casualística de los servicios de inteligencia y de los gobiernos que no comienzan con una explosión, ni con un cadáver, ni tampoco con una confesión. Hay algunas historias, como la que os vamos a traer hoy, que empiezan de una forma mucho más inquietante. Comienzan con una pregunta. Y una pregunta que alguien se atrevió a formular en voz alta y que nunca debió ser pronunciada. Esta pregunta era: ¿y si la mente humana pudiera ser reprogramada? ¿Y si la voluntad pudiera romperse, moldearse y sustituirse por otra? Hablamos de la voluntad de una persona. Y también, ¿qué pasaría si el pensamiento dejara de ser un refugio íntimo de cada uno de nosotros y se convirtiese en un territorio, digamos, ocupado y también manejado por otros? Y es que cuando pienso en el tema que os vamos a traer hoy, nada más y nada menos que el proyecto MK Ultra, no estoy imaginando laboratorios futuristas ni villanos de ficción. Más bien imagino despachos, informes mecanografiados, reuniones discretas. Imagino también hombres trajeados, convencidos de estar haciendo lo necesario, porque los grandes horrores no suelen nacer del caos, sino del orden. Del orden, de la burocracia y de la idea de que todo está justificado si el enemigo es lo bastante terrible como para justificarlo. Así que nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, a la Guerra Fría. Esa época donde Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por el control, luchaban por ser los jefes de un mundo que estaba en disputa y que estaba amordazado por la tenencia de armas nucleares por parte de los dos bloques, y había que buscar otras formas de acceder al enemigo. Durante la Guerra Fría, el mundo vivía dividido en estas dos mitades, en estos dos bloques, que, bueno, se observaban con recelo, con miedo y con paranoia. Estados Unidos y la Unión Soviética no solamente competían por territorios, también competían por algo más profundo. Competían por la mente humana. Circulan rumores, informes de inteligencia, historias inquietantes sobre prisioneros de guerra que regresan cambiados, con la personalidad completamente moldeada. Algunos soldados confesaban crímenes sin resistencia. También pienso sobre técnicas de lavado de cerebro desarrolladas al otro lado del telón de acero. Y nadie sabe con certeza cuánto hay de verdad en todos esos reportes de los soldados cuando conseguían volver, los que conseguían volver. Pero es que ese miedo fue real. Y el miedo, cuando se instala en las instituciones, se convierte en combustible. Y es que el clima donde nace el proyecto del que os vamos a hablar hoy, el proyecto MK Ultra, era el que había en la época. Era esa lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos y, sobre todo, la lucha por el control mental. Y no solo con un proyecto aislado ni con un experimento puntual, sino con una idea peligrosa. Y era la idea de que el control mental no solo es posible, sino también necesario.
que si el enemigo puede hacerlo, entonces no queda otra opción que adelantarse. Que la ética es un lujo cuando la supervivencia de una nación está en juego. Y lo más inquietante, amigos, no es solamente lo que se intentó hacer. Lo verdaderamente perturbador es quién lo hizo. Y no hablamos de una secta marginal, ni hablamos de científicos desquiciados actuando en la sombra. Hablamos de una de las agencias más poderosas del mundo, financiada con dinero público, recordarlo, protegida por el secreto de Estado y operando durante años con una pregunta como brújula: ¿hasta dónde se puede llevar a un ser humano antes de que deje de ser dueño de sí mismo y de sus propios pensamientos? Y es que el proyecto MKUltra que os traemos hoy no fue el único experimento. Fue una constelación de pruebas, de ensayos, de subproyectos. Decenas, incluso cientos, según algunos reportes, muchos de ellos camuflados, bajo nombres inofensivos, algunos dispersos por universidades, por hospitales, por prisiones, por centros de investigación. Lugares que asociamos al conocimiento, a la cura, a la rehabilitación, lugares donde la confianza era casi automática. Y bueno, donde las personas que entraban allí se sentían plenamente confiados de que no iba a pasar nada. Y donde precisamente por eso, porque pensaban que no iba a pasar nada y que estaban a salvo, resultaba más fácil cruzar esas líneas que nunca debieron ser traspasadas. Y es que hay algo profundamente perturbador, amigos, en la idea de que la mente, ese espacio que creemos inviolable, pueda ser tratada como un campo de pruebas. Que los recuerdos, las emociones, el miedo y la identidad sean variables en una ecuación muy fría. MKUltra no buscaba solamente información, buscaba el control. Buscaba anular la voluntad de las personas, inducir estados alterados de la conciencia, borrar resistencias, implantar comportamientos. Buscaba en el fondo, podríamos decir, descubrir si el yo podía desmantelarse pieza a pieza. Y es que, amigos, durante años casi nadie supo nada y quienes sospechaban algo solamente veían fragmentos inconexos. Una investigación financiada por aquí, un experimento extraño allá, una sustancia administrada sin demasiadas explicaciones. El secreto era parte esencial del proyecto y no solamente para protegerlo del enemigo exterior, sino para evitar preguntas incómodas en casa. ¿Por qué preguntas que si se hacen a tiempo obligan a detenerse? Pero toda historia enterrada acaba encontrando una grieta por la que salir. Son esos muertos en el armario que ha tenido siempre el gobierno estadounidense. Y es que cuando MKUltra comenzó a salir a la luz, lo hizo de forma fragmentaria, incompleta, y rodeada de documentos destruidos, de testimonios parciales y de silencios oficiales. Y no hubo una gran confesión, ni una revelación limpia, solamente hubo restos, incluso lo que conocemos hoy son restos de todo aquello. Piezas sueltas de un puzzle que nunca se ha podido recomponer del todo. Así que, amigos, esta no es solamente la historia de un proyecto secreto, es la historia de un límite moral cruzado en nombre de la seguridad. ¿Por qué MKUltra no pertenece únicamente al pasado? Es que, bueno, pertenece a esa zona oscura, donde la ciencia, el poder y la paranoia se encuentran. Y donde la pregunta ya no es qué se puede hacer, sino qué se está dispuesto a sacrificar para hacerlo. Y es que a partir de aquí conviene avanzar despacio,
Y para entender, cómo fue posible este proyecto que os traemos hoy, no basta con señalar a una agencia, a un director o a una fecha. Hay que retroceder a un momento histórico en el que el miedo dejó de ser una emoción y pasó a convertirse en una estrategia. Un tiempo en el que la desconfianza se institucionalizó y la sospecha se volvió una forma legítima de gobierno. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo no encontró paz, o digamos que encontró una paz distinta. Encontró la tensión permanente, silenciosa, subterránea. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban directamente, pero todo era un pulso constante. Cada avance tecnológico, cada movimiento diplomático, cada descubrimiento científico fue interpretado como una posible amenaza por el otro bando. Y en ese clima la mente humana comenzó a verse como un nuevo campo de batalla, un nuevo campo en el que luchar y en el que someter al enemigo. Y es que los informes que llegaban a los servicios de inteligencia estadounidenses hablaban de algo inquietante. Esos prisioneros de guerra que os he contado antes, esos soldados que afirmaban confesiones públicas, esos ciudadanos que parecían haber sido reeducados, esas técnicas de lavado de cerebro. Y es que el término brainwashing empezó a circular con fuerza, era una especie de lavado de cerebro, y nadie sabía exactamente en qué consistía, pero el simple hecho de que pudiera existir era suficiente para encender todas las alarmas. Y fue en ese contexto, amigos, cuando la CIA se enfrentaba a esa pregunta incómoda. ¿Y si el enemigo había encontrado la forma de controlar la voluntad? ¿Y si la libertad de pensamiento, ese pilar fundamental del mundo occidental, podía ser quebrantada desde fuera? Antes del MKUltra hubo otros proyectos menos conocidos pero igual de reveladores. Programas como el Broad Breed, el Archicode, son proyectos iniciados en los años 50 y ya exploraban técnicas de interrogatorio extremo. Se utilizaba la hipnosis, la privación sensorial y el uso de drogas para obtener información. Eran ensayos preliminares, tanteos en la oscuridad. Pero sentaron una base peligrosa, la idea de que todo era experimentable. Y ellos pensaban, además, que todo era experimentable si el objetivo final era la seguridad nacional. Y es que, amigos, el salto definitivo llegó en 1953 y fue ese año en el que Allen Dulles asumió la dirección de la CIA. Y bueno, Dulles no era un burócrata cualquiera, creía firmemente que la Guerra Fría se libraría en terrenos invisibles y en los despachos. En discursos internos llegó a advertir de una supuesta ofensiva psicológica del bloque comunista contra Occidente. Para él la mente era el nuevo frente de batalla y había que protegerla, o por lo menos aprender a dominarla mejor que el enemigo. Y así nació oficialmente el proyecto MKUltra, a raíz de este director de la CIA, un hombre anodino y bastante técnico. Precisamente, por eso era perfecto para el trabajo. MKUltra no tenía un origen latino, Ultra evocaba algo avanzado, secreto, y el proyecto quedó bajo la supervisión del químico Sidney Gottlieb. Era un hombre discreto, brillante y profundamente convencido de que el fin justificaba los medios. Su misión era clara y a la vez inquietante. La misión era explorar todas las vías posibles para el control del comportamiento humano.
Y es que desde el principio MK Ultra fue diseñado para moverse en la sombra, no se trataba de un laboratorio. Era una red, eran decenas de subproyectos financiados de forma encubierta, muchos de ellos a través de fundaciones pantalla, y donde universidades prestigiosas recibían fondos sin saber siempre de dónde procedían realmente. Investigadores realizaban estudios creyendo trabajar para programas médicos. Y es que la fragmentación no era casual, era una forma de protección del proyecto. Si nadie tenía la visión completa, nadie podía cuestionar el conjunto. Cada pieza parecía inocua por separado, pero solamente al unirlas se revelaba la verdadera dimensión. Y fue en esta primera fase donde el interés se centró especialmente en las drogas. La CIA buscaba una sustancia que pudiera romper las defensas mentales de los detenidos, inducir confesiones, por supuesto falsas, borrar recuerdos o incluso reprogramar conductas. Fue entonces cuando, amigos, y además fue la época en la que el LSD entró en escena. Y en aquel momento este ácido lisérgico era prácticamente desconocido fuera de círculos científicos. Sus efectos eran impredecibles, potentes y profundos, y eso lo convertiría en un candidato ideal para los experimentos. El LSD no se veía como una droga recreativa, sino como una posible llave a la mente. Se creía que podría desestructurar el yo, disolver barreras psicológicas y hacer al sujeto, digamos, maleable. En informes internos se hablaba de como el suero de la verdad potencial, una forma de sacar declaraciones, y aunque nadie tenía pruebas reales de que pudiera cumplir esa función, pero la falta de certezas no frenaba el entusiasmo. Junto a las drogas se exploraron otras vías como la hipnosis, electrochoques, aislamiento prolongado y también la privación del sueño. Algunas técnicas ya se utilizaban en contextos psiquiátricos, pero que aquí se reinterpretaron como un objetivo distinto. El objetivo no era curar, sino controlar. No querían aliviar el dolor de las personas, más bien someterlas. Y es que además, el secreto absoluto con el que se trató todo este proyecto generó una peligrosa sensación de impunidad. Y es que, al operar fuera del escrutinio público, sin la supervisión real del Congreso ni del sistema judicial, los límites se difuminaron y lo que en principio eran pruebas controladas se transformaron en experimentos cada vez más agresivos. Y es que en esta etapa inicial muchas de las personas involucradas no eran conscientes del alcance total del proyecto. Algunos científicos pensaban que estaban contribuyendo al avance del conocimiento. Otros intuían zonas grises, pero preferían no mirar demasiado cerca. El sistema estaba diseñado para que la responsabilidad se diluyera. Y así fue, amigos, como MK Ultra fue creciendo. Estos experimentos se fueron haciendo cada vez más agresivos. Y no es como un monstruo que irrumpe de golpe, sino como una sombra que se alarga poco a poco. Así fue creciendo. Y aquí es donde conviene detenerse un poco, porque lo verdaderamente inquietante no es solamente que el proyecto comenzara, sino que lo hiciera sin la oposición significativa de ningún gobernante, sin un debate público y sin una reflexión ética. Hay un momento en el que la idea deja de ser abstracta y se convierte en acción. En el caso de MK Ultra, ese momento marca el paso más oscuro del proyecto, y es cuando las hipótesis abandonan los informes y comienzan a aplicarse
en las personas. El objetivo central es siempre el mismo. Querían encontrar la forma de quebrar la mente humana. No solamente obtener información, sino alterar la voluntad de la persona. Las drogas, como os he dicho antes, el LSD, que se convirtió en la sustancia estrella del proyecto, se administraba a los individuos en contextos controlados y en otros que no lo eran tanto. En algunos casos, los sujetos saben que están participando en un estudio y aunque rara vez conocen la naturaleza real del mismo, se dejaban hacer por el bien de la ciencia. En otros no hay consentimiento alguno y personas a las que se le daba el LSD sin avisar para observar sus reacciones en entornos cotidianos. También se intentó ver cómo respondían al estrés durante los interrogatorios. Y es que el interés no se limitaba a este ácido lisérgico, se prueban barbitúricos, anfetaminas, mescalina y combinaciones de sustancias diseñadas para desorientar, agotar y debilitar psicológicamente al individuo. Se buscaba la dosis exacta para romper las defensas sin matar a la persona, y aunque en la práctica esa línea se cruzó más de una vez. Uno de los aspectos más inquietantes del proyecto fue la elección de los sujetos, que no se trataba solamente de voluntarios, se recurrió a presos, a pacientes psiquiátricos, a personas con adicciones y a ciudadanos considerados prescindibles porque quizás no tenían unos familiares que reclamasen, nadie que se preocupase por ellos. Y ciertamente si morían no iba a suponer demasiado problema. Las prisiones, como podéis imaginar, se convierten en un entorno ideal. Control, aislamiento, obediencia. Y algunos reclusos participan a cambio de pequeñas reducciones de condena o de privilegios mínimos. Otros ni siquiera saben que forman parte de un experimento de la CIA y para ellos solamente es una prueba médica más, una rutina impuesta en la cárcel. Los hospitales psiquiátricos ofrecieron también otro escenario perfecto. Allí se aplicaban técnicas extremas bajo el paraguas del tratamiento. Electrochoques repetidos, privación sensorial, administración continua de drogas y todo envuelto en un lenguaje clínico que suavizaba la violencia real de los procedimientos. No se hablaba de destrucción del yo, sino de reprogramación de la persona. Y no se hablaba de tortura, sino de intervención terapéutica. Y es que, amigos, uno de los métodos más perturbadores utilizados en esta fase es la privación sensorial. Se aislaba al sujeto del sonido, de la luz, del contacto humano. Esto lo hacían durante horas, incluso días enteros, sin estímulos. El cerebro, privado de referencias, comenzaba a descomponerse. A partir de aquí llegaban las alucinaciones, la ansiedad, la pérdida de identidad del sujeto. Y para los responsables del proyecto, estas reacciones son solo fallos. Son datos. La hipótesis de que se utilizaron otras técnicas, como la hipnosis, también ocupa un lugar destacado. Se investigó si es posible introducir comportamientos contrarios a la voluntad de la persona. Si una persona puede ser programada para actuar, olvidar o incluso autolesionarse sin recordar absolutamente nada. Uno de los episodios más reveladores de esta etapa es el programa conocido como Midnight Climax. Y es que bajo esta operación la CIA instalaba en apartamentos secretos de varias ciudades, instalaba sus cuarteles generales, sus pisos francos,
y prostitutas colaboradoras atraían a hombres al lugar, a esas habitaciones. Una vez allí se les administraba LSD sin su consentimiento y los agentes observaban tras espejos unidireccionales, son estos que veis en las películas. Como tomaban notas, grababan los comportamientos de las personas y el objetivo era estudiar la vulnerabilidad humana en situaciones de intimidad. El cinismo del programa era difícil de ignorar. Esas personas corrientes, ajenas por completo a cualquier conflicto, convertidas en cobayas por un simple hecho de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y es que mientras tanto, la falta de supervisión era casi total. El MKUltra operaba al margen de los controles habituales. El Congreso no preguntaba, la justicia no intervenía y el secreto de Estado actuó como un escudo absoluto. Y es que no todos los implicados son monstruos conscientes. Muchos de ellos se convencen de que trabajan en un bien mayor. Otros prefieren no saber demasiado del tema. Y es que el sistema recompensa el silencio y castiga la duda. Y es que hay un detalle especialmente inquietante, que a pesar de la brutalidad de los métodos, los resultados fueron bastante decepcionantes en general. No se consiguió el control mental absoluto. No se crea ese agente programado que esperaban encontrar. Era básicamente la idea de inocular en una persona unas ideas contrarias a lo que él pensaba y poder manipular su mente para que hiciese lo que se le ordenaba. No se logró borrar su mente ni reescribirla desde cero, pero lejos de provocar una reflexión ética, este fracaso parcial impulsó intensificar los experimentos. Si no funciona, es porque aún no se ha ido bastante lejos. Y es que en la segunda fase del proyecto reveló algo fundamental, y es que los sujetos dejan de ser personas para convertirse en variables, en números. Y sin embargo, ninguna sombra es eterna. A finales de los años 60 y principios de los 70, algo empieza a cambiar. El clima político se transforma y la confianza ciega en las instituciones comienza a resquebrajarse. Y en este nuevo contexto, algunas verdades enterradas durante años comienzan a salir. Toda la operación secreta acaba enfrentándose tarde o temprano a un problema inevitable. Y este no era otro que el paso del tiempo. Las personas cambiaban, pero el proyecto MKUltra seguía adelante. Ese momento llegó cuando el silencio dejó de ser sostenible y el secreto comenzó a salir a la luz. Y esto fue a finales de los años 60. Estados Unidos ya no era el mismo país que vio nacer el proyecto. La guerra de Vietnam había erosionado la confianza pública y movimientos sociales cuestionaron la autoridad y la idea de que el Estado siempre actúa por el bien común comenzó a estar puesta en duda. En ese clima, las agencias de inteligencia se convierten en objeto de sospecha y la CIA, hasta entonces protegida, comienza a ser observada por otros ojos. Y es que el primer golpe serio llegó en 1973. El entonces director de la CIA, Richard Helms, da una orden tan reveladora como inquietante. Era destruir la mayoría de los archivos relacionados con el proyecto MKUltra. No se trató de una limpieza administrativa rutinaria, era una decisión consciente para borrar rastros, eliminar pruebas y hacer que el proyecto se diluyese. Y ese acto, amigos, lejos de cerrar el asunto, sembró la semilla de la sospecha. Poco después, una serie de investigadores oficiales comenzaron a sacar a la luz fragmentos de lo ocurrido aquellos años atrás. Comisiones del Congreso, como la Comisión Church y la Comisión Rockefeller, intentaban reconstruir lo irreconstruible. Se revisaron los documentos que sobrevivieron a la destrucción
Se escucharon declaraciones parciales, se cruzaron fechas, presupuestos, nombres de proyectos. Y lo que emerge no fue un relato completo, fue simplemente una silueta, pero era suficiente para ver una imagen perturbadora. Se confirma que MKUltra existió, que se intentó manipular la mente de la gente y que se financió con dinero público durante años, que implicó experimentos con drogas, técnicas coercitivas y sujetos que en muchos casos no dieron su consentimiento. Uno de los casos que simboliza el lado más oscuro de este proyecto es el de Frank Olson. Este fue un científico vinculado al ejército estadounidense que, tras ser expuesto a LSD sin su consentimiento durante una reunión de trabajo, sufrió una profunda crisis psicológica. Día después murió al caer por la ventana de un hotel, curiosamente. Durante años se habló de suicidio y décadas más tarde la versión oficial se revisa, se reconocen irregularidades y se admite la relación con los experimentos. El caso nunca se llegó a cerrar del todo y queda como una herida abierta en la historia del proyecto. No sería el primero, de todas formas, que se suicidaría, entre comillas. Las audiencias revelaron también algo más inquietante, y es que nadie parece ser plenamente responsable. La fragmentación del proyecto estaba diseñada para protegerlo y funcionaba incluso a posteriori, cuando algunos de los implicados comparecieron ante el Congreso. Sus respuestas son medias, técnicas, asépticas. Hablaban de un contexto histórico, del paso de los años, de que la amenaza de la Unión Soviética era real y que era una época diferente. Y pocas veces se habla de las personas afectadas, de esos mendigos, secuestrados, drogados. Y cuando se hace, ya en términos abstractos, eran simplemente incidentes, era como lo defendían. Las compensaciones a las víctimas, las pocas que llegaron, cuando llegaron, eran escasas y tardías. Y no hay un reconocimiento pleno del daño causado, sino una rendición de cuentas proporcional a la magnitud de lo reconocido, que no de lo ocurrido. Solamente reconocieron una pequeña parte de todo aquello. Y es que la cultura popular tomó los restos del proyecto y los transformó en relatos de control absoluto, de agentes dormidos, de voluntades borradas. Y aunque muchas de esas historias se alejan de la realidad documentada, cumplen una función: recordarnos que el límite fue cruzado una vez y que si se cruzó, podría volverse a cruzar. Este proyecto MKUltra, este proyecto del control mental, esta forma de intentar manipular la mente de las personas, demuestra que la ciencia sin ética puede convertirse en una herramienta peligrosa, que el conocimiento, amigos, cuando se separa de la responsabilidad, pierde todo valor humano. Hoy muchas de las técnicas exploradas, entonces, están prohibidas, ya no se realizan, o por lo menos se cree que no se realizan. Existen comités de ética, regulaciones y controles, pero la tentación sigue ahí y la tecnología avanza. La posibilidad de intervenir en la mente humana ya no pertenece solamente a la ciencia ficción, y es un recordatorio ciertamente incómodo, de que el mayor misterio no es si la mente puede ser controlada como intentaron, sino quién decide intentarlo a cualquier precio. MKUltra terminó oficialmente en los años 70, pero su sombra no desapareció y permanece como una advertencia silenciosa de lo que el ser humano es capaz de hacer a cambio del control total.
MK Ultra, este intento por controlar la mente de las personas, esos mendigos secuestrados obligados a tomar drogas, esa forma de intentar controlar la mente de las personas. También se intentó con animales. Os recomiendo además una película que se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras. La podéis encontrar bastante fácil, es bastante, bueno, no antigua, pero sí tiene unos años ya. Es un relato bastante fiel, un poco satírico, pero de cómo se intentaban manipular, en este caso, animales. Pues todos estos casos que os hemos traído hoy, toda esta forma de intentar manipular a las personas, tal vez sea el dato más revelador de todos, cómo nadie pagó las consecuencias, cómo se pudo utilizar. De hecho, ya hablaremos en otro programa sobre cómo el gobierno estadounidense dejó suelto el LSD, facilitó el acceso a los jóvenes de los años 70, de cómo se intentó manipular a las masas a través de las drogas, cómo ese movimiento New Age que se produjo en los años 70 fue promovido y auspiciado por estas agencias federales para intentar controlar, reblandecer a una sociedad, a unos jóvenes que estaban cansados de sus gobernantes y se empezaban a rebelar contra el establishment. Hablaremos de ello y haremos un programa monográfico sobre el tema y de cómo surgieron todo un movimiento, el movimiento hippie, los grupos de música de la época, toda esa forma de vida o lo que se ha visto como una forma de vida, cómo fue auspiciado y alentado por esas agencias de seguridad. Y es que MK Ultra, amigos, ya terminó oficialmente, pero la pregunta que lo originó sigue viva. ¿Hasta dónde pueden intervenirse una mente en nombre del bien mayor? Y sobre todo, amigos, ¿quién decide dónde acaba la protección de los ciudadanos y comienza el abuso? Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. And mocked the king with human ways, but Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, esta semana con este compendio de proyectos que con el paso de los años han visto la luz del sol y no del todo, ya iremos viendo en otros programas cómo se manipuló a la sociedad, cómo se manipuló a los jóvenes y cómo realmente se cargaron toda una generación de jóvenes que estaban dispuestos a cambiar las cosas. Nosotros nos vamos hasta el jueves que viene, no sin antes recordaros las vías de contacto del programa. Ya sabéis que nos podéis escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: infoclavesdelmisterio@gmail.com, donde estaremos encantados de atenderos y de escucharos cualquier experiencia o sugerencia que queráis realizarnos. También estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en Amazon Music, donde podéis escuchar todos los programas, y también en nuestro canal de YouTube, @clavesmisterio. Así que nada más, amigos y amigas, de parte de todo el equipo que hace posible este programa, un saludo y nos vemos el jueves que viene. Recordad, sed muy felices. The earth shall pass, its rulers fall, but heaven's voice will still recall the call to love, to serve to you, not conquer lands but hearts be healed.
Oh church, beware the worldly gain, for Christ did not die for a name. He came to save, to lift the low, to plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, but shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace,